Bienvenidos al programa Visión de Futuro. Qué maravilloso es poder estar semana a semana compartiendo de la palabra de Dios que nos presenta principios por los cuales podemos regir nuestras vidas y que sabemos que vamos a ver resultados cuando los ponemos en práctica. Así como en la naturaleza vemos leyes, ¿no es cierto? Y que si colaboramos con esas leyes van a ser para nuestro favor, pero si vamos en contra de esas leyes, también vamos a ver las consecuencias. Por eso te invito a que te quedes con nosotros para compartir uno de los tantos principios que encontramos en la poderosa, viva y eficaz palabra de Dios. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Y justamente, ¿no?, queremos compartir, como les decía, un principio que está en la palabra de Dios, ¿no, Omar? Que está llena de principios. Sí. Por los cuales podemos regir nuestras vidas, edificar nuestras vidas, ¿no? Pensar en el futuro. No, y principios y valores y virtudes que permiten que nosotros, entrando en ese plan de Dios para nuestras vidas, que es perfecto, llegar a esa tierra prometida que el Señor promete, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que la gente se desvía de los propósitos del Señor o de la voluntad del Señor o de los principios que Dios establece? Y se preguntan, ¿pero y cómo me pasó esto? ¿Y por qué sufrí aquello? Es que hay principios que si uno no los respeta, es como no respetar la ley de la gravedad. Tal cual. Uno se puede arrepentir a mitad de camino, pero el golpe se lo va a dar igual. Ouch. No, y en estos tiempos donde uno escucha, ¿no?, tanto que tenemos el poder de decisión y que podemos decidir acerca de cualquier cosa de nuestras vidas. Pero no hace un tiempo le compartía a los jóvenes en la iglesia, sí, podemos tomar cualquier decisión, pero lo que no podemos decidir es las consecuencias. Me encantó esa frase tuya. De esas decisiones. Y bueno, claro, por ahí le echamos la culpa acá, allá, esto, lo otro, pero como decía, ¿no? Podemos arrepentirnos a mitad de camino, pero... las consecuencias. Tal cual. Y justamente, ¿no?, la palabra de Dios nos habla de un principio maravilloso que tiene que ver con la unidad, ¿no? Encontramos desde el primer libro de la Biblia hasta el último, ¿no? Este principio que es realmente poderoso cuando lo ponemos en práctica como Dios nos pide, ¿no? Vemos la primer unión en la palabra, que es la comunión que tenía Adán con Dios, Eva, ¿no? Adán y Eva con Dios. Justamente fuimos creados para estar en comunión. Con Él, en unidad, ¿no? Y así como cuando Dios creó los animales terrestres, le habló a la tierra para que produzca, los acuáticos, al agua. Cuando nos fue a crear a la raza humana, habló consigo mismo. O sea que de ahí venimos. Ahí venimos, y cualquier animal que es sacado de su hábitat, de su ambiente, sabemos que no sufre las consecuencias. No puede sobrevivir. De la misma manera, el hombre, cuando se rebeló en contra de Dios, cuando desobedeció a Dios, se cumplió lo que Dios le había dicho: van a morir. Y esa fue la muerte espiritual. La muerte es la separación, ¿no es cierto?, de Dios, y vemos las consecuencias. Los celos, la ira, un hermano que mata a otro,
Y de ahí cómo fue todo, Cada ¿no? vez más desunión y más división. Las contiendas, las divisiones, el egoísmo, todo esto que son cosas que nos separan entre nosotros y ahí nos vamos hiriendo unos a otros y terminamos realmente quebrantados, lastimados y es lo que hacemos. Cuando estamos heridos, herimos. Herimos. Cuando estamos lastimados, lastimamos a los demás. Pero qué maravilloso, ¿no? Que es Dios. Siempre tan bueno. Tenemos un Padre tan, pero tan bueno, que nos dice ahí el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a Jesucristo, ¿no? Prometido por tantos años. De Él hablaron los profetas, de Él, ¿no es cierto? Ahí estaba esa esperanza, no es cierto, de ese Salvador, de esa restauración. Y Él vino justamente, esto me emociona, Omar, porque Dios no solamente nos libró del pecado, nos libró de la muerte, sino que Él decidió hacernos sus hijos. Y nos libró del temor y nos hace sus hijos. Esa es la comunión y la unión y la relación, ¿no es cierto?, con la que nos identificamos con Él. Sí. Y Dios se presentó siempre, ¿no? Dios Padre. Y lamentablemente esa comunión que Él anhelaba tener con cada uno de nosotros se rompe y perdemos ese privilegio de poder estar con Él en el fresco de la tarde, charlando con papá que nos creó y que lo único que anhelaba era tener esa comunión. Esa comunión. Pero Él estuvo dispuesto a reconciliar esa comunión, a Sí. traer unidad de nuevo, Sí, cueste lo que cueste, y para Él costó su propio Hijo. así es. Y ahí en el momento, ¿no? Jesús colgado en esa cruz que grita, ¿no? Consumado es. Y el velo se rasgó. Eso que simbolizaba esa separación se rasgó, y lo interesante, de arriba hacia abajo. Dios buscando esa reconciliación, a pesar de que no la merecíamos, a pesar de todo, ¿no? Pero ese es nuestro Dios. Para Él es importante, ¿no es cierto?, tan importante esta comunión. No solamente para Él, sino como padre, uno que siempre está pensando en sus hijos, qué darles a sus hijos. Y yo creo que por eso Él estaba tan interesado en reconciliarnos, ¿no?, con Él, justamente para beneficio de cada uno de nosotros. Y la palabra nos enseña que así estábamos, ¿no?, sin Dios, sin esperanza, sin un futuro, alejados de Él, pero a través de Jesucristo podemos otra vez estar en esa unidad. Y quizás nunca le dijiste a Dios, quiero que seas mi Padre, o quizás te alejaste, ¿no? Porque así como tenemos la historia, la parábola del hijo pródigo, que decidió, a pesar de haber estado en esa comunión con el Padre, decidió irse. Quiso su herencia y, bueno, voy a probar, voy a ver qué pasa, voy a ver qué sucede. Y se dio cuenta de que alejado del Padre terminó en la ruina, terminó en escasez, terminó en soledad, y toda la alegría y lo que había experimentado al principio, ¿no?, cuando había dinero, cuando había fama, cuando no había responsabilidades. se terminó, ¿no es cierto?, allí su vida, y terminó alimentando los cerdos. Quizás hoy decís, yo me alejé de esa comunión, hoy no siento nada, hoy anhelo no tener o sentir lo que sentía antes. Yo quisiera hacer una oración por vos, porque estamos tan cerca de Él como una oración.
ese es el Padre que tenés, ese es el Padre que tenemos, esperándonos con sus brazos abiertos a que regresemos, a que volvamos a esa comunión y esa unidad con Él. Querido Padre Celestial, en este momento te pido que estés obrando en cada uno de los hogares que nos están viendo. Señor, que se manifieste esa revelación de quién eres, de tu deseo, de ese amor genuino, profundo, ese amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Señor, aquellos que se enfriaron en su fe, aquellos que se distrajeron con los atractivos de este mundo, aquellos que se alejaron a causa del pecado, Señor, que hoy puedan sentir que tú los estás esperando con tus brazos abiertos. Señor, hoy te pido que tomen la decisión de levantarse en su interior, levantarse de la condición en la que están y que vuelvan a tus brazos, a esa comunión, a esa unidad. Te pido, Señor, que estés obrando en cada hogar. Gracias, Padre, por hacernos conocer tu corazón, por mostrarnos cómo eres. Gracias, porque hoy conocemos tu amor y creemos en ese amor que nunca se agota y nunca se da por vencido. En el nombre poderoso de Jesús y por sus méritos, hoy regreso al Padre. A partir de este momento, el Señor está en tu corazón, sos un hijo de Dios y podés vivir en unidad con Él. Mi primer aliento es un obsequio para usted que recién se inicia en los caminos de Dios o para quienes están volviendo a la fe. Mi primer aliento para que comience una vida de comunión con Jesús y conociendo a Dios, aprenda a disfrutar de la vida en plenitud. Mi primer aliento. Solicítelo sin cargo. Y para fortalecer esta unidad, porque hay que trabajar en la unidad, ¿no es cierto? Está el desafío. Hay cosas que yo tengo que hacer para mantenerme en esa unión. Te sugiero que leas la palabra, que te busques un plan de lectura, no solamente leerla, estudiarla, meditarla, guardarla en tu corazón. Cuán importante es tener comunión con Dios, tomarnos tiempo todos los días para hablar con Él, para orar, para conocerlo al Señor cada día más. Y lo tercero, ¿no es cierto?, la importancia de estar justamente unidos a un cuerpo. Uno de los ejemplos que tenemos en la palabra acerca de la unidad justamente nos dice que como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo no puede estar una mano por un lado. Si decimos que somos iglesia, que somos hijos de Dios, tenemos que estar unidos a un cuerpo. Sea que puedas ir a tu lugar y reunirte o de manera virtual, pero unite, sé parte. No podemos estar solos. Dios nos llama a ser ese cuerpo. Me haces pensar a todos los consejos que doy cuando hago casamientos, cuando hago bodas. Sí. Los consejos para la esposa, los consejos para el esposo, cortar el cordón umbilical, aprender cuál es la comida favorita, ver cómo entienden el lenguaje del amor y demás. Porque, claro, también ahí hay que trabajar. Los dos serán una sola carne, pero no es como que ¡pling! Ya está. Es algo mágico. No, hay que trabajar. ¿Y cuánto? Pero justamente, ¿no? Yo creo, Omar, ¿cuánto habrás tenido que trabajar conmigo vos? Yo creo, bueno, no entremos en eso. No termino el programa, así empezamos.
Pero justamente yo creo, ¿no?, que cuando Dios llega a nuestros corazones, ese egoísmo, egocentrismo, ¿no?, va siendo cambiado, transformado. Dios nos sana, nos va obrando en nosotros, y su presencia hace que se manifieste justamente el amor que Él tiene, no el amor que conocemos acá, que es totalmente egoísta, solo piensa, ¿no?, egocentrista, en mis necesidades, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, sino que es ese amor divino, ¿no?, que se comienza a manifestar, y así como Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios que dio. Entonces, de tal manera amamos en el matrimonio que estamos dispuestos, ¿no?, a dar, a hacer por el otro, a negarme, ¿no?, quizás cosas para poder. Y qué lindo que es cuando los dos tienen la misma actitud, porque hay muchas veces que una parte tiene esta actitud y no recibe del otro lado, ¿no? Entonces, ambos tenemos que crecer en esa madurez, ¿no? Dios nos habla, como decías, me llama la atención que ya en Génesis, con Adán y Eva, que no tenían padres, pero ya dejó ese principio. Dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Ya dejó ese principio de unidad en el matrimonio. Tremendo. Y qué hermoso que es ver un matrimonio unido. Eclesiastés, otro pasaje que se usa mucho para bodas, ¿no? 4, 9 y 10 dice, es mejor ser dos que uno, ¿no?, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito, dice esta versión. Qué lindo. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Y acá, ¿no?, me encanta como lo dice, porque ambos pueden ayudarse a lograr el éxito. Está bueno. Y de eso se trata la unidad, ¿no? De que juntos vamos a ser muchos más, de que unidos vamos a poder, como iglesia, como matrimonio, como familia, ¿no?, lograr muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Aún vemos este principio en la oración, ¿no? Jesús les dice en Mateo 18, 19 y 20, ¿no? Si dos en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. La oración de acuerdo. La oración de acuerdo. Y bueno, tenemos un ejemplo en la Biblia también de un acuerdo para mal, sí, ¿no? Que se juntaron y bueno, vamos a construir y vamos a ser más grande que Dios, nuestro nombre va a ser más famoso, bla, 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 bla. Y qué tremendo lo que Dios dice ahí, que están de acuerdo y no hay nada que los haga desistir Tremendo. de lo que pensaron hacer. A veces que parece que es más fácil o vemos que se unen más para hacer el mal. Pero no, yo creo que vienen tiempos en que se cumple la oración de Jesús allí en San Juan 17, una iglesia unida, una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa para que el mundo pueda creer de que Jesús es el Señor, que puedan entrar en esa comunión, no con el Padre. Es una oración tan hermosa. A ver que estamos salteándonos varias. Versículo 22 me gusta. Ajá. Les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Como nosotros somos uno. O sea que la unidad que podemos llegar a lograr cuando recibimos esa gloria que Cristo nos da, es la unidad que el Padre y el Hijo tenían. Tal cual. Jesús decía, yo no digo nada que no oiga al Padre decir, yo no hago nada que no vea al Padre hacer. Era tal la unidad, esa unidad es la que el Señor quiere que tengamos nosotros. Amén. Como hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Ya hay más que un principio, es un beneficio. Es que, ¿no? ¿sí? Es lo que vemos, ¿no? ¿Y cuál es el fin de esta unidad? ¿No? Dice
así como tú estás en mí, un versículo anterior, Ajá. y yo en ti. Permite que ellos también estén Mm. en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me has Wow. enviado. ¿No? Como iglesia, creo que toda iglesia trabaja para justamente llevar el mensaje al barrio, a la comunidad, a la ciudad. Cuán importante es para ver el éxito estar en esa unidad, ¿no? El mundo crea que tú me has enviado. Y en estos tiempos, ¿no? Tenemos que justamente proponernos trabajar, cuidar esa unidad, no permitir que la murmuración, que los celos, las comparaciones, Las obras de la carne. es Celos, todo pleitos, iras, contiendas, maledicencias, etcétera, etcétera, etcétera. porque el diablo conoce el poder de la unidad y es por eso que trabaja para deshacer matrimonios, separar las familias, trabaja para que en la iglesia haya enemistades, se levanten paredes de divisiones. Y bueno, me junto con este para hablar mal de aquel, y te enteraste y viste y aquello. Cuán importante es levantarnos en oración, ser personas que oran, que buscan al Señor, que oran por el resto de la iglesia, que oran por los líderes, que oran por los pastores, que oran por la nación. Ser solícitos en guardar la unidad. En el vínculo del amor. Y ese amor es el vínculo indisoluble. Ese amor hace que se cubran multitud de pecados. Hoy te quiero desafiar a que en vez de plantar cizaña, plantes misericordia, Amén. plantes compasión, Amén. que siembres el perdón, Sí, Señor. que puedas sembrar palabras de reconciliación con aquellos seres queridos que tal vez están mirándote desde la otra vereda. Tu ofrenda no será aceptada si tenés algo en contra de tu hermano. Que hoy puedas tomar la decisión de reconciliarte y vivir una vida de unidad. El apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 4, versículo 3, dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Qué maravilloso, Alejandro. Wow, qué tremendo. maravilloso. Yo pensaba lo que dice Pablo ahí en Efesios, que Jesucristo con su sacrificio canceló las enemistades. Sí. Yo no sé cómo te habrán tratado tus parientes, porque eso es lo que más duele, ¿no? Sí. Gente tan cercana que le abrís el corazón y quedan las heridas tan profundas. El Señor en la cruz Amén. canceló las enemistades para que vos puedas construir de vuelta puentes de misericordia, de amor, de perdón, de concordia. Que hoy el Señor haga esa obra maravillosa en tu vida. Yo te voy a pedir, Alejandra, si podés orar. Hay mucha gente que está herida. Sí.
y que vos puedas ministrarles a ellos en esta oración. Amén. Señor, qué maravilloso es poder correr a ti. Tú eres nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda, nuestro socorro. Y es por eso, Señor, que hoy te pido que estés obrando en cada corazón que está quebrantado, herido, lastimado. Señor, por divisiones, cosas que se dijeron, actitudes en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, aún en el trabajo. Señor, en los diferentes ámbitos en los que nos movemos. Hoy te pido, Señor, que tú estés obrando en cada corazón. Señor, aún aquellos que se alejaron, pero que hoy regresan, Señor, a ti. Que esa comunión contigo sea tan fuerte, tan profunda. Que tu amor, Señor, Sí, sea tan grande, que estén sumergidos en ese amor que lo sana, que todo lo restaura, ese amor maravilloso que nos levanta, que nos cura, que nos sana. Señor, que tú estés obrando en cada matrimonio. Señor, que tu presencia esté llenando cada corazón, que hoy aquellas cosas que quizás las hemos tenido guardadas en el corazón, hoy las podamos soltar, Señor, delante de tu presencia, y que esa misma sangre que nos reconcilió contigo, esa sangre preciosa, comience a restaurar y traer reconciliación en estas relaciones. Gracias te doy, Señor, por lo que estás haciendo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Declaramos un nuevo tiempo para tu vida, para tu corazón, para tus relaciones, para la unidad que vas a fomentar con todos los que te rodean. Te bendigo en el día de hoy, un privilegio poder compartir este tiempo y bueno, nos vemos en un próximo programa.